El Mar Menor es una laguna costera situada en el sureste de España, en Murcia. Es la mayor laguna salada de Europa y tiene varios niveles de protección ecológica. Sin embargo, por detrás de este paisaje aparentemente idílico hay un terrible problema medioambiental. Este mar está sufriendo un proceso de eutrofización. Aún hoy hay discusiones sobre cómo se ha llegado a esta situación, pero los informes científicos parecen apuntar a la sobreexplotación humana de sus costas y a los vertidos de aguas dulces provenientes de la agricultura del campo de Cartagena, que antiguamente eran campos de secano y hoy lo son de regadío intensivo. Estas actividades y las lluvias torrenciales características del clima mediterráneo hacen que toneladas de fertilizantes, nitratos, fosfatos, etc. lleguen al mar y actúen como nutrientes, fomentando el crecimiento incontrolado de algas, sobre todo algas invasoras como la caulerpa prolífera, que entraron en la laguna probablemente por los canales artificiales que se hicieron hace 50 años, conectando la laguna con el Mediterráneo para facilitar el paso de embarcaciones. Además, las escorrentías de agua dulce reducen la salinidad del mar, permitiendo el crecimiento en superficie de algas filamentosas, llamadas ova, que impiden la correcta fotosíntesis de las algas endémicas y provocan con ello la muerte de muchos organismos que dependen de ellas. Para evitar que vuelvan a suceder episodios como el que tuvo lugar en el 2016, donde toda la laguna se transformó en una sopa verde, y las sucesivas apariciones de toneladas de peces muertos en sus orillas, el Gobierno regional, con la ayuda de la Unión Europea, puso en marcha un programa de emergencia para recoger las masas de algas acumuladas en el fondo y en la superficie del mar. La recogida se realiza a mano para dañar lo menos posible el ecosistema y son acumuladas en plantas de reciclaje sin ninguna utilidad posterior. Hasta que un día se nos ocurrió tomar una muestra, realizamos unos experimentos preliminares y los resultados fueron tan sorprendentes que decidimos escribir un proyecto de investigación que fue financiado por el programa TED, Proyectos de Transición Ecológica y Transición Digital, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea. El proyecto se llamó Algaricón y tiene como objetivo la valorización de las algas que acumulan en las orillas del Mar Menor, pero siguiendo un método secuencial, de forma que se consigan varios productos útiles a partir de esas algas. La idea es que cuando se produzca un primer producto, se separa ese primer producto y el residuo que quede se utilice como materia prima para la producción del segundo producto, y así encadenando productos de forma que todas las algas queden casi eliminadas en ese ciclo de valorización. Esto sería como un ejemplo de economía circular. El proyecto está dividido en 3 subproyectos en los cuales participan 4 centros de investigación, 2 que están localizados en Madrid, 1 en Murcia y otro en La Rioja. Las algas del Mar Menor, o mejor dicho, los arribazones acumulados en sus orillas, se pueden transformar en primer lugar en un sustrato para el cultivo de hongos comestibles. Luego el primer producto que se puede conseguir a partir de ellas son setas y champiñones. En el CETICH, el Centro Tecnológico de Investigaciones del Champiñón de La Rioja, se realizaron numerosas pruebas. Primero a escala de laboratorio, luego en plantas piloto y finalmente en escala semi-industrial en instalaciones de cultivadores de la zona. Como veis, estamos realizando mezclas para la elaboración de sustratos para el cultivo de setas, pero en esta ocasión las materias primas son un poquito diferentes. Estamos empleando algas y, como podéis observar,
Las algas nos llegan de esta manera, están con mucha arena y contienen muchas sales y se deben dializar para su posterior uso. Se mezclan con el resto de materias primas y se trasladan a esta mezcladora. Una vez aquí, se humectan y se mezclan y por aquella cinta se llenan los paquetes. Estos paquetes se introducen en el autoclave, que se esteriliza y se inocula posteriormente con el hongo. Se lleva a las condiciones de cultivo necesarias y estamos utilizando una fuente distinta de materia prima para el cultivo de los hongos. Tras los buenos resultados obtenidos con paquetes de sustrato de setas de 3 kilos inoculados con Pleurotus ostreatus, Foliotanameco e Ipsithygmus tessulatus, probamos aumentar la escala preparando camas de cultivo de champiñón de 2 metros cuadrados. Los resultados indicaron que aumentaba también su productividad comparada con un compost tradicional. Entonces saltamos de escala y repetimos el cultivo mezclando las algas con sustrato de Pleurotus ostreatus en bolsas de 18 kilos y recogimos más setas de los sustratos que incluían arribazones en comparación con el sustrato comercial. Tras el cultivo de setas, queda un residuo de gran volumen que puede ser también valorizado al igual que los arribazones de algas. Los sustratos postcultivo de setas se pueden utilizar como materia prima para extraer compuestos de interés para la industria alimentaria. Estos fueron los experimentos que se llevaron a cabo en el Departamento de Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos del CIAL, un centro mixto de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC. En nuestro laboratorio tratamos de extraer compuestos interesantes a partir de los sustratos generados tras el crecimiento de setas cultivadas con algas. También otros compuestos más pequeños que se utilizan como saborizantes o sustitutos de la sal. Tras la extracción de esos compuestos, todavía quedaría un volumen elevado de residuos de los que se pueden obtener más productos de utilidad. Tareas que se desarrollaron en otros departamentos de la UAM. Soy Sandra López Rayo y soy profesora en el Departamento de Química Agrícola y Bromatología. Yo soy Carlos García, del Departamento de Geología y Geoquímica, y somos los investigadores principales del subproyecto 2 del proyecto Algaricón. En este subproyecto, en esta parte, en la Universidad Autónoma de Madrid, estamos enfocados a utilizar estas algas, este residuo, para transformarlo y generar así productos que sean utilizados en la agricultura, como la producción de bioestimulantes para plantas, enmienda orgánica y la producción de biofertilizantes. Bueno, uno de los procesos que queríamos evaluar para valorizar las algas del Mar Menor es su compostaje para darle una introducción en la agricultura como sustrato de cultivo o como enmienda o fertilizante para el propio suelo. Las propias algas, pues debido a sus propiedades físicas y químicas, no son suficientemente adecuadas para producir este proceso de compostaje, así que lo que hicimos fue mezclarlo con restos de poda urbana procedentes de Cartagena para que todas las materias fueran del mismo origen, y lo que hicimos fue un proceso de compostaje, un proceso aerobio y biológico durante varios meses que nos llevó a producir este sustrato de cultivo que, como veis, tiene unas propiedades muy diferentes a los originales y es un material adecuado para introducirlo en los suelos y mejorar la calidad de los suelos, y también para producir hortalizas sobre ese mismo sustrato. Además, hemos obtenido varios extractos, bien a partir de los arribazones de algas o del sustrato postcultivo de setas, y probamos sus propiedades bioestimulantes usando lechugas como modelo de cultivo hortícola. Los experimentos se realizaron tanto a nivel de laboratorio, cámaras de cultivo e invernadero. Los resultados más prometedores se observaron con los extractos bioestimulantes obtenidos a partir de los arribazones de algas, que mejoraron el crecimiento de las plantas y la concentración de algunos de sus nutrientes. Para completar los datos recogidos, los extractos bioestimulantes preparados, el compost de algas y los sustratos postcultivo de champiñón se probaron en las instalaciones agrícolas del IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental. Aquí estamos en una parcela experimental del IMIDA en el campo de Cartagena, con un cultivo de sandía de variedad rayada, en donde tenemos la sandía en un marco de plantación de 0,90 por 2 metros de calle, y donde tratamos de estudiar los diferentes productos que han desarrollado también los compañeros de
de La Rioja con el sustrato en champiñón y también de la Autónoma de Madrid con el compost. Lo que aquí tratamos de ver es la disminución del aporte de fertilización química de abono nitrogenado y la sustitución por los distintos compost y el tipo de sustrato que han desarrollado nuestros compañeros en los diferentes centros de investigación. Nosotros en Elimida, en las instalaciones que tiene en la alberca, se ha llevado a cabo también el uso del alga, pero en este caso se utilizó como parte del sustrato. Sí, y el estudio se hizo sobre lechugas. Pero vente al laboratorio y ya te muestro allí más resultados. Muy bien. Estamos en el laboratorio del equipo de horticultura de Elimida. En estas instalaciones se ha llevado a cabo también un ensayo para evaluar el uso de algas procedentes del Mar Menor como parte de sustratos para el cultivo sin suelo. Para ello se han mezclado estas algas en diferentes proporciones con sustrato de fibra de coco. Una vez preparados los sustratos, se plantaron en ellos lechuga y ceber. Y los resultados que hemos obtenido han sido realmente buenos, ya que hemos conseguido lechugas con un mayor calibre y un mayor contenido en compuestos antioxidantes y azúcares solubles totales. Esto lo que quiere decir es que son lechugas con una mayor calidad organoléptica y nutricional. Las algas que están muy deterioradas para introducirlas en el ciclo y los subproductos, después de la obtención de los anteriores productos, se pueden valorizar introduciéndolas en un digestor anaeróbico para la producción de metano usando como inóculo los microorganismos de una planta de biogás industrial. Esta fue la línea de trabajo en la que se centró el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales. En el proyecto Algaricón, el CIEMAT tiene como objetivo el aprovechamiento energético de los residuos que se generan en el resto de los grupos. No solamente de esos residuos, sino también de las algas que se generan en el Mar Menor. Estamos muy ilusionados por este proyecto porque encaja perfectamente dentro de la economía circular, ya que se trata en el conjunto global del proyecto que no se genere ningún tipo de residuos. Para ello, el CIEMAT cuenta con un equipo puntero, que lo que se obtiene es la máxima producción de biogás, concretamente de metano, que se puede obtener a partir de un residuo biodegradable como son en estos casos. En este equipo lo que se produce es unas reacciones de tal manera que unas bacterias degradan esa materia orgánica y se produce el metano. Ese metano es cuantificado por un software y sale en función de unas gráficas y podemos obtener la máxima producción de esos residuos. Utilizamos como materia prima estos ejemplos que vamos a mostrar ahora. Por una parte, el alga, tal como se extrae de la zona de playas del Mar Menor, y por otra parte, 3 ejemplos de los materiales que se utilizan una vez que el cultivo de champiñón se ha realizado. Este es una composición de paja de cereal con alga, nuestra materia prima llena de gran cantidad de bacterias que son las que van a permitir que el proceso de digestión anaerobia se produzca y por tanto las que van a generar el metano y el digerido del que hemos hablado en otro momento. A raíz de los excelentes resultados que obtuvimos en el proyecto de investigación, decidimos constituir a principios del pasado 2024 una empresa basada en el conocimiento, una startup, con la ayuda de la Universidad Autónoma de Madrid. Ese mismo año obtuvimos el reconocimiento como empresa innovadora de ENISA, la Entidad Nacional de Innovación, y a finales de este pasado 2024 nos otorgaron el premio Mares Circulares de la Fundación Coca-Cola Europacific Partners, lo que nos permite finalizar el proceso mediante economía circular de las algas recogidas en el Mar Menor hasta un residuo cero. En esta segunda fase descubrimos que la metanización se podía llevar a cabo con aguas saladas si utilizábamos como inóculo microorganismos anaeróbicos tomados del fondo del Mar Menor, de las zonas de lodos anóxicos. Tras unas cuantas pruebas, pudimos concluir
que los microorganismos del mar eran capaces de producir más metano que los de las plantas de biogás, sobre todo cuando eran alimentadas con arribazones de algas. Una de las opciones a futuro más interesantes es el aprovechamiento del residuo que queda una vez terminado el proceso de digestión anaerobia de los residuos. Ese residuo, que podemos llamarlo también producto, porque en realidad es algo que tiene una gran utilidad, se puede utilizar como biofertilizante para la mejora, lógicamente, de los suelos con carácter general y de determinados cultivos en particular. También podrían ser utilizados como suplementos nutricionales para la mejora de la composición de los sustratos de cultivo de setas o champiñones. Podemos entonces tener muchas aplicaciones. Setas por un lado, productos para la industria alimentaria por otro, biofertilizantes para la agricultura y metano y energía, y el alga podría desaparecer y tener un residuo cero, que es de lo que se trata finalmente. Con este proyecto intentamos dar solución a un problema grave medioambiental que ha generado el hombre.